Considerado tanto por judíos como por cristianos como una verdadera joya literaria de carácter apocalíptico, el libro de Daniel es el último de los libros clasificados como profetas mayores en nuestras Biblias. Con tan solo 12 capítulos, su contenido profético es impresionante, con un cumplimiento histórico muy preciso para aquellas visiones apocalípticas que ya se cumplieron. En esta oportunidad vamos a iniciar el estudio de este importantísimo libro que tenemos hoy por hoy en la Biblia. Si recordarán, estamos estudiando los libros de los profetas mayores y en esta oportunidad vamos a continuar con el libro de Daniel. El libro lleva el nombre de su autor, Daniel, nombre de origen hebreo que se pronuncia aproximadamente como Daniel y significa Dios es mi juez. Y en los primeros dos versículos se nos introduce al contexto inmediato de este libro canónico. Dice Daniel capítulo 1, versículos que van del 1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En estos dos versículos se nos dice mucho acerca del origen del profeta. En primer lugar, se nos dice que fue en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, que Daniel fue llevado cautivo a la tierra de Sinar, que no es más que otro nombre para referirse a Babilonia. Por tanto, Daniel fue uno de los judíos que fueron deportados a la tierra de los caldeos. Ahora, esto de acuerdo a la datación de los hechos históricos que se presentan en este libro, uno podría ver que todo esto ocurrió allá por el año 605 a.C. y por tanto se define el ministerio del profeta Daniel entre los años 605 al 530 a.C., tiempo en el cual se cree que Daniel escribió su libro. En cuanto a la temática del libro, se ha dicho que Daniel resalta la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres en todas las épocas. Y si hay un versículo que exprese perfectamente esta temática, es Daniel 4:26, especialmente las últimas palabras de este versículo que dice: el cielo gobierna. Y ciertamente el cielo gobierna, porque en medio de todos los reinos que surgen y caen, la voluntad de Dios es cumplida y el Señor es el que reina desde los cielos, poniendo y quitando reyes como Él quiere. Todos los acontecimientos de la tierra están regidos, gobernados por nuestro Señor, aunque el hombre cree que Él es dueño de su propio destino, pero esto no es cierto, porque en medio de todo esto, el Señor, Dios Todopoderoso, tiene control de todas las cosas y Él es el que quita y pone reyes conforme a su voluntad. Ahora, consideremos el contexto histórico para comprender un poco mejor los acontecimientos del libro de Daniel. Podemos ver en el esquema que mostramos cómo la decadencia espiritual condujo a una sucesión de reyes malos que culminó con la destrucción de Jerusalén. Después de la muerte de Josías, allá en el año 640 a.C., no se volvió a levantar otro rey bueno en la nación de Judá. A la muerte de Josías, su hijo Joacás lo sucede en el trono, pero durante este periodo ocurren algunos sucesos históricos que marcarían el rumbo de la historia. En primer lugar, ocurre la batalla de Nínive en el 612 a.C., donde Asiria es derrotada por el rey de Babilonia, Nabopolassar, y con esta conquista los caldeos se vuelven más fuertes. Para la desgracia de los asirios, la ayuda de Egipto no llega a tiempo, ya que el rey Necao es detenido en su camino por
por Josías, quien de acuerdo al relato bíblico de los libros de los reyes y las crónicas muere en batalla. Tiempo después de la muerte de Josías, Necao invade Jerusalén en el año 609 a.C. y se lleva cautivo a Joacás a Egipto, dejando en su lugar a Joacim como rey. Al final, Joacás solo reinó 3 meses en Judá. Después de unos años, Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, se enfrenta con el ejército del faraón Necao en un combate decisivo por el título de la nación dominante del Medio Oriente. Esto ocurre en el año 605 a.C., en la famosa batalla de Carquemis, batalla que los babilonios ganan, logrando así Babilonia convertirse en la nación soberana del mundo antiguo. En este tiempo, Nabucodonosor recibe la noticia que su padre Nabopolassar muere y decide regresar a Babilonia para ser coronado como el rey y consolidar su reino. Fue en este tiempo que al pasar por Jerusalén, la invade y se lleva cautivo a un grupo de judíos, así como otros tesoros del templo, ocurriendo así esto en el año 605 después de Cristo, y es ahí donde ocurre la primera deportación de judíos a Babilonia. Y Daniel estaba entre la lista de estos primeros cautivos, y es en este momento con el que se inicia el libro de Daniel, cuando dice allá en Daniel capítulo 1, versículo 1 al 2, que fue en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, que Nabucodonosor vino a Jerusalén y la sitió. Y fue ahí cuando el Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así dice el texto bíblico en los primeros 2 versículos del libro de Daniel. Luego la historia continuó con acontecimientos que en otros estudios hemos explicado. Tenemos la sucesión de reyes malos. Así también tenemos que en el año 598 a.C., Joacim es destronado por los babilonios y en su lugar ponen a Joaquín como rey. Luego se rebela contra Babilonia, pero no prevalece a tal punto que los caldeos vuelven a invadir Jerusalén, donde otro grupo de judíos es deportado, incluyendo al rey Joaquín y al profeta Ezequiel. Esto ocurrió allá por el año 597 a.C. Es en este año que Nabucodonosor pone de rey a Sedequías, pero ante las constantes rebeliones de los judíos, Nabucodonosor decide destruir Jerusalén y se lleva cautivo a muchos judíos a Babilonia, y muchos otros son muertos. En todo este periodo, desde los tiempos de Josías hasta un poco después de la gran deportación y destrucción de Jerusalén, Jeremías ejerció su ministerio como profeta. Todo esto lo hemos estudiado en otros estudios que ya consideramos siempre referente a los profetas mayores. Ahora consideremos un poco más de estos acontecimientos históricos que ocurrieron durante este periodo. Podemos decir que fueron 2 batallas las que coronaron a Babilonia como la soberana del mundo antiguo. La primera fue la batalla de Nínive, que ocurrió allá en el año 612 a.C. Recordemos que Nínive era la capital de Asiria, la cual ejerció su dominio por mucho tiempo, una nación feroz que dominó el Medio Oriente con puño de hierro. Pero en el año 612 a.C. fue derrotada, y aunque Necao, rey de Egipto, corrió con su ejército en su ayuda, no logró llegar a tiempo. Luego, más tarde, en el año 605 a.C., ocurre la batalla de Carquemis, donde Nabucodonosor derrota a Egipto, y así el poder de Babilonia se consolidó, y es en este mismo año que Daniel es deportado. De igual manera, podemos seguir los acontecimientos que ocurrieron posteriormente a la batalla de Carquemis, que se encuentran narrados en el libro de Daniel. Así tenemos que en el año 605 después de Cristo, Nabucodonosor es coronado como rey de Babilonia e invade Jerusalén. Es durante este año hasta la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. que se dieron la deportación de Daniel y sus 3 amigos a Babilonia, así como todos los acontecimientos concernientes
referentes a su educación caldea, el sueño que Nabucodonosor tuvo y su interpretación por parte de Daniel. Luego podemos datar otra sucesión de hechos que se encuentran en el libro de Daniel, que van desde el 580 antes de Cristo, que es el año en el cual Nabucodonosor manda a edificar una gran estatua y ordena que todos los habitantes de Babilonia tienen que adorarla al sonar de sus instrumentos musicales. Y es aquí donde también los tres jóvenes hebreos llamados Mesac, Sadrach y Abednego se niegan a hacerlo, por lo que el rey furioso ordena que estos sean arrojados al horno de fuego. Sin embargo, son protegidos por el ángel del Señor. Luego, desde el año 580 a.C. hasta el 539 a.C., que corresponde al año en el cual Babilonia cae ante los medos y los persas, se dan otros acontecimientos que están narrados también en el libro de Daniel, como por ejemplo la locura de Nabucodonosor, la visión de las cuatro bestias, la visión del carnero y el macho cabrillo, y el sacrilegio de Belsasar y la lectura de la pared que Daniel interpreta posteriormente. Y después de todo esto viene la caída de Babilonia a mano de los medos y los persas, y es así que ante la caída de Babilonia, los medos y los persas se convierten en los nuevos soberanos del Medio Oriente. Ante la caída de Babilonia, que ocurre en el 538 a.C., viene el gobierno medo-persa. Y en el 538 a.C., Ciro, rey de Media y de Persia, les permite a los judíos regresar a su nación. Ahora es en este periodo y un par de años más adelante del 538 a.C. que se dan algunos acontecimientos que están narrados en el libro de Daniel, como por ejemplo Daniel en el foso de los leones, la oración de Daniel por su pueblo, la profecía de las 70 semanas, la visión de Daniel junto al río Hiddekel y la profecía de los reyes del norte y del sur. De esta forma podemos entender los acontecimientos históricos que envolvieron a el libro de Daniel y que se encuentran relatados en este maravilloso libro que hoy por hoy tenemos y que estamos estudiando. En cuanto a la autoría del libro, tradicionalmente se le ha atribuido a Daniel, el personaje que aparece en este libro, la autoría del mismo. Sin embargo, con el tiempo se han presentado algunas objeciones que lo niegan. De estas podemos mencionar al menos 6 de ellas, como la posición que el libro tiene en el canon hebreo, los supuestos fallos históricos que algunos críticos afirman que se encuentran en el libro de Daniel, la impugnación que también hacen acerca de la mención del nombre de Belsasar en dicho libro, así como otros argumentos lingüísticos, filológicos y teológicos que algunos críticos hacen en cuanto a este libro. Y finalmente también tenemos el argumento Vacticinium ex eventum. Sin embargo, nosotros pudiéramos objetar cada uno de estos argumentos, pero veamos primero en qué consiste cada uno de ellos. La primera objeción que se presenta es la posición que el libro de Daniel tiene en el canon hebreo. Algunos críticos afirman que este libro fue escrito mucho después del 530 a.C. y por tanto no pudo haber sido escrito por el personaje de Daniel que aparece en dicho libro, ya que no pertenece a la división de los profetas dentro del Tanakh, que es la Biblia de los hebreos, y que corresponde al Antiguo Testamento de nuestras Biblias cristianas, con la única diferencia de que el Tanakh clasifica los libros en 3 secciones. Algunos de los libros que nosotros tenemos también están divididos en 2 partes, como Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Samuel, entre otros. Sin embargo, en el Tanakh son considerados como un solo volumen. Y estas son algunas de las diferencias que la Biblia hebrea, digámoslo así, tiene con respecto al Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestras Biblias cristianas. Los que defienden esta objeción afirman que Daniel no fue incluido en la división Nedim, que en hebreo significa profetas, porque esta había sido cerrada cuando este libro se escribió, y el hecho de que lo hayan clasificado en la sección Ketubim o escritos del Tanakh junto con los libros que nosotros llamamos poéticos y algunos históricos les lleva a creer que dicho libro fue escrito
escrito en un periodo de la historia diferente al que tradicionalmente se ha propuesto. En este sentido, algunos fechan el libro de Daniel alrededor del año 165 a.C. Sin embargo, el hecho de que el libro no pertenezca a la división de los profetas o Nevín en el Tanakh no necesariamente sugiere de que el libro no fue escrito por Daniel. Los libros agrupados en la sección Nevín corresponden a aquellos hombres que poseían delante de Israel el oficio de profeta, digámoslo así, a tiempo completo. Podemos decir, tal y como lo podemos ver en la imagen que presentamos en la pantalla, que algunos hombres como Josué, Jueces, Samuel o Isaías, Jeremías, Ezequiel, fueron personas que ejercieron el ministerio de profeta delante de Israel y su oficio era ese precisamente. Sin embargo, en el caso de Daniel es diferente, porque el oficio principal de Daniel fue como funcionario de Estado, a tal punto que eso debió llevar a los judíos a clasificar a este libro dentro de la sección de escritos o en el Ketubim. De esta forma podríamos nosotros negar esta objeción que hacen en cuanto a la posición que el libro de Daniel tiene dentro de la Biblia hebrea, dentro del Tanakh, porque el hecho de que lo hayan clasificado dentro de la sección de Ketubim, es decir, escritos, no significa que el libro no fue escrito en el periodo que nosotros estamos afirmando. Otra objeción muy común es la que afirma encontrar fallos históricos en su relato. El mejor ejemplo de esto lo comparan con las palabras de Daniel capítulo 1 versículo 1 que contrastan con las afirmaciones de Jeremías capítulo 25 versículo 1 y Jeremías capítulo 46 versículo 2. Según Daniel, fue en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, que Nabucodonosor sitió Jerusalén. No obstante, Jeremías afirma que fue en el año cuarto del reinado de Joacim y no en el tercero. Ahora, esta supuesta contradicción se explica entendiendo cómo ambos pueblos, los judíos y los caldeos, contaban los años de reinado de un monarca. Para los babilonios, el primer año del reinado de un monarca se le conocía como su año inaugural, de tal manera que su segundo año se convertía en el año primero, el tercer año de su reinado se convertía en el año segundo, y así sucesivamente. En cambio, los judíos contaban los años de la monarquía tal y como lo hacemos nosotros en la actualidad. Su primer año era el primer año de reinado, el segundo era el segundo y así sucesivamente. Así que en ese sentido, Jeremías utiliza el sistema de conteo de años de un monarca según la costumbre judía, y Joacim tenía 4 años de estar en el reino, pero Daniel utiliza el sistema caldeo. Recordemos que para este momento ya Daniel se encuentra en la cultura babilónica porque había sido deportado a Babilonia. Así que mientras que Jeremías estaba utilizando el sistema que ellos usaban para contar los años del reinado de Joacim, este tenía 4 años según este sistema, pero Daniel dice que Joacim estaba en su año tercero de reinado porque Daniel contaba su año inaugural más otros 3 años de conteo según los caldeos, lo cual si sumamos hacen exactamente los mismos 4 años que Jeremías estaba afirmando que el rey tenía de estar en el reinado cuando todos estos acontecimientos que ambos profetas anuncian, que es el sitio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, ocurre. De esta forma, esta objeción es desmentida. Así que todo depende de qué sistema de conteo de años de monarca el profeta esté utilizando. Y Daniel utiliza el sistema caldeo, mientras que Jeremías está utilizando el sistema de los judíos. Otra objeción es la famosa impugnación que se hace a la mención del nombre de Belsasar como rey de Babilonia en el libro de Daniel. De acuerdo a la historia, no existió un rey que se llamara Belsasar en Babilonia. El último rey de Babilonia fue Nabónido.
Aunque Daniel 7:1 menciona que Daniel recibió visiones en el primer año del reinado de Belsasar, uno podría entenderlo en el sentido de que Belsasar era el encargado de Babilonia, y esto era así porque para este momento su padre, que se llamaba Nabónido, no se encontraba en la nación, ya que según la historia, este permaneció un buen tiempo en el oasis árabe de Taima, por lo que dejó a su hijo como el segundo a cargo del reinado. Ahora, aunque Daniel 5:2 hace referencia a Nabucodonosor como el padre de este, no debemos entenderlo como que este sea su hijo directo. Más bien recordemos la costumbre de los tiempos bíblicos de llamar padre al antepasado más predominante de la familia. Otra evidencia bíblica de que Belsasar no era rey de Babilonia, sino el segundo, son las palabras de Daniel capítulo 5 versículo 16, donde este promete hacer a Daniel el tercero en el reino si le traduce la escritura en la pared. Leamos lo que dice Daniel capítulo 5 versículo 16. Dice la Biblia de esta manera: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Ahora, si puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Oiga bien lo que le dice Belsasar a Daniel. Dice que si le interpreta la escritura en la pared, él le daría muchos presentes, pero además de todo esto, lo haría el tercer señor en el reino. ¿Por qué no el segundo? Porque el segundo en el reino era él, era Belsasar, porque su padre Nabónido era el rey de Babilonia y lo había dejado a él como encargado de la nación. Así que de esta manera uno podría, a través de esta evidencia bíblica, refutar la objeción acerca de la impugnación que se hace acerca de la mención del nombre de Belsasar en este libro. Pero aparte de los argumentos anteriores en contra de la impugnación de la mención del nombre de Belsasar en el libro de Daniel, también tenemos evidencia arqueológica que últimamente ha venido a confirmar la existencia de este personaje que aparece en la Biblia. Uno de esos es el cilindro de Nabónido, el cual es un texto inscrito en acadio cuneiforme, en el cual Nabónido, quien fue el último rey del imperio neobabilónico, describe las reparaciones que se hacían a tres principales templos de Babilonia. De estos hay dos copias, una se encuentra en Berlín y el otro en un museo británico. Estos fueron descubiertos allá en el año 1854 por el británico John Taylor, y este excavó en unas ruinas antiguas de la ciudad de Ur, lo que ahora es el sur de Irak, y ahí hizo este importante descubrimiento. En uno de estos cilindros de Nabónido se ha encontrado una oración que él hace al dios de la luna, y textualmente él pide por Belsasar, el hijo mayor de mi descendencia. Así lo llama, Belsasar, el hijo mayor de mi descendencia. Ahí se encuentra esa oración dedicada al dios de la luna, pidiendo para que el señor de la luna respaldara a su hijo, que era el que había dejado en Babilonia como el segundo al mando. Así que de esta manera la arqueología confirma que realmente existió una persona que se llamó Belsasar, porque su nombre aparece en este cilindro de Nabónido como el hijo primogénito de él y su heredero al trono. Luego, en 1882 se publicó una traducción de otro texto cuneiforme antiguo que se había descubierto, el cual se conoce como las Crónicas de Nabónido, en el cual el rey Nabónido pasa ausente de Babilonia desde el año 549 a.C. hasta por lo menos el 545 a.C., viviendo en Taima, en Arabia, y durante este periodo se aclara que Nabónido
Nabónido dejó al príncipe heredero, así dice el texto, dejó al príncipe heredero para que se hiciese cargo de los asuntos del reino durante el tiempo que él estaba afuera. Aunque las crónicas de Nabónido no confirman o no dicen el nombre específico de Belsasar, pero sí afirma de que Nabónido había dejado al príncipe heredero, obviamente era su hijo, como el encargado de Babilonia, lo cual también confirma el relato bíblico de que Belsasar era el segundo en el reino porque era su hijo. Así que esta es la evidencia arqueológica que nosotros pudiésemos presentar en cuanto a que Belsasar realmente fue un personaje histórico que existió, y de esta manera estas objeciones que se han hecho en cuanto a la impugnación a la mención de su nombre las podemos también nosotros refutar. Otras objeciones que la crítica ha sostenido en cuanto a la autoría del libro de Daniel son los argumentos lingüísticos, filológico y teológico. Cuando hablamos de filológico nos referimos a un estudio de las palabras en un texto antiguo que pretende reconstruir o interpretar el texto lo más fiel posible al pensamiento original que el autor tuvo, basado en su contexto cultural. Ahora, esto es muy similar a la hermenéutica, pero la filología pretende ser más profunda. De ahí que la palabra filología significa literalmente amor a las palabras. Ahora, los que objetan de que Daniel no pudo haber escrito este libro tratan de basarse en un argumento lingüístico y filológico, afirmando que las palabras e idiomas que aparecen en este libro son características de un periodo mucho más tardío del que se está afirmando que fue escrito, lo cual ubicaría al libro en una época alrededor de los macabeos, es decir, allá por el siglo II antes de Cristo. Siguiendo este argumento, las afirmaciones para sustentar tal cosa son al menos dos. La primera es el hecho de que Daniel fue escrito en dos idiomas, en arameo y hebreo. Los capítulos que van del 1.1 al 2.4 y del capítulo 8.1 al 2.13 fueron escritos en hebreo, mientras que los capítulos que van desde el 2.4 hasta el 7.28 están escritos en arameo. Ahora, en cuanto a esta objeción, podemos decir que las porciones bíblicas que están escritas en lengua aramea fueron escritas en este idioma porque es un mensaje que contenía el plan de Dios para con los gentiles. Y no olvidemos de que el arameo era una lengua semítica que se había convertido para esta época en el idioma universal del Medio Oriente antiguo. Así que parece pertinente de que Daniel escribiese dichos capítulos en esta lengua, mientras que las porciones que están en hebreo describen las profecías relacionadas con el plan de Dios para con Israel. Así que en este sentido, esta porción se escribió en la lengua de los judíos. Otra afirmación, la segunda, de hecho, que la crítica hace para fortalecer su argumento lingüístico filológico, es la aparición de alrededor de 19 palabras persas y 3 palabras griegas en el texto de Daniel. Dicen que las palabras persas pertenecen a un periodo cercano del siglo II a.C. y que la aparición de 3 palabras griegas evidencia la influencia griega helenística que Alejandro Magno promovió y sobrevivió durante el periodo intertestamentario. En cuanto a la aparición de las palabras persas en el libro de Daniel, es importante no olvidar de que Daniel también sirvió como administrador del reino de los medos y los persas. Muchas de estas palabras son de carácter administrativo y se ha demostrado que eran usadas en el siglo VI a.C. En cuanto a las palabras griegas que aparecen en el libro de Daniel, no podemos ver ninguna influencia helenística en este libro, ya que hablamos solo de 3 palabras griegas y estas 3 corresponden a nombres de instrumentos musicales. No es difícil entender de que estos instrumentos musicales conservaron sus nombres originales, ya que Grecia tenía relaciones comerciales con el Medio Oriente desde antes de la conquista de Alejandro Magno. Ahora, el otro argumento es el teológico.
el cual afirma que la teología del libro de Daniel es muy avanzada para su tiempo. Los que así opinan afirman que la teología del libro de Daniel armoniza más bien con los escritos apocalípticos del período de los macabeos y tiempos posteriores. Estos consideran que los temas de la resurrección, la temática relacionada con los ángeles y el juicio venidero son demasiado avanzados para ser escritos en el siglo VI a.C. En respuesta a estas objeciones, debe observarse que la doctrina de los ángeles se encuentra arraigada en todo el Antiguo Testamento. Tanto el Pentateuco como los libros históricos y poéticos contienen enseñanzas abundantes tocantes a los ángeles y su ministerio. La esperanza de la resurrección es mencionada también allá en Job capítulo 19, versículo 25 y en el Salmo 16, 10, el cual es un salmo mesiánico que habla acerca de la resurrección de Cristo. En cuanto a la doctrina del juicio venidero, este abunda en el Antiguo Testamento, es anunciado por los profetas como Sofonías, Zacarías y Malaquías. Por tanto, dichos argumentos que la alta crítica hace no podríamos tomarlos como ciertos ante la presencia de estas doctrinas en todos los libros del Antiguo Testamento. La última objeción en cuanto a la autoría de Daniel es el argumento vaticinium ex eventum, que es un término técnico cuyas palabras están en latín y literalmente significan profecía o predicción desde el evento, y se refieren a un acontecimiento histórico que ya había pasado y que se escribió posteriormente como si fuese una profecía. Los críticos que defienden este punto les es imposible creer que el libro de Daniel se haya escrito en el siglo VI a.C., ya que posee profecías tocantes a los surgimientos de los reinos futuros como Grecia y Roma, que distaban en el tiempo cuando esto se escribió, o profecías tocantes a la batalla de los reyes del sur y el norte, que corresponden históricamente a las contiendas entre los descendientes de los Seleucos y los Ptolomeos. La precisión histórica de las profecías es sorprendente y hace creer a algunos que es imposible de que se haya podido escribir antes de que todos estos acontecimientos históricos ocurriesen. El problema con este argumento es la incredulidad. Para estas personas les es difícil creer en el poder sobrenatural de Dios. Nosotros, por el contrario, creemos que Dios le reveló a su profeta Daniel todas estas cosas, profecías que en su mayoría se han cumplido, volviéndose historia con una precisión tan sorprendente que resalta el carácter divino y la evidencia de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Ahora pasemos a considerar el estilo literario del libro de Daniel. En primer lugar, el libro está clasificado con un estilo literario profético, ya que posee visiones y sueños que son revelados a Daniel por medio de Dios. También posee una sección que presenta un estilo narrativo histórico, especialmente en el relato de las experiencias vividas por Daniel y sus 3 amigos cuando llegan a Babilonia y la forma de cómo su fe es probada. Por otro lado, el libro de Daniel presenta un estilo apocalíptico, el cual se caracteriza por hacer uso de visiones llenas de símbolos en medio de sus profecías y la ayuda de un intérprete divino que le ayuda a entender estas visiones. Ya en el libro de Ezequiel explicamos las características de este estilo literario llamado apocalíptico, que tuvo sus comienzos allá en el tiempo de la deportación judía a Babilonia y tuvo su auge en los siglos II antes de Cristo al 2 después de Cristo. Finalmente, el libro de Daniel está escrito en 2 idiomas, en hebreo y arameo. Los pasajes escritos en idioma hebreo corresponden a Daniel capítulo 1 versículo 1 al capítulo 2 versículo 3 y del capítulo 8 versículo 1 al capítulo 12 versículo 13. Estos pasajes están escritos en hebreo y los pasajes que están escritos en arameo corresponden a Daniel capítulo 2 versículo 4 al capítulo 7 versículo 28. Y esto es lo que podríamos decir acerca del estilo literario de este maravilloso libro, el libro del profeta Daniel. Ahora pasemos a hablar un poco acerca de la forma de cómo podríamos nosotros esbozar este libro. Para ello consideremos el bosquejo que se nos presenta en la pantalla.
Podríamos considerar la introducción del libro de Daniel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, donde prácticamente se nos habla de la nueva vida que Daniel y sus tres amigos son sometidos por el hecho de haber sido deportados a Babilonia. Ahí podemos ver sus experiencias, el desafío que enfrentan para mantener su fe y no contaminarse con los manjares y el tipo de vida que se vivía en Babilonia, así como vemos ahí el sueño que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene y cómo este sueño lo perturba a tal manera que se frustra al ver que no hay ninguno de sus sabios que le pueda interpretar dicho sueño y por tanto manda a matar a todos los sabios de Babilonia. Sin embargo, es aquí donde Daniel junto con sus tres amigos se entera de esta sentencia de muerte y él entra en oración para rogarle al Señor que le revele la interpretación de dicho sueño y esto ocurre así. Por tanto, podemos considerar estos versículos como una introducción al libro de Daniel. Luego, desde Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel capítulo 7, versículo 28, tenemos la sección de los sueños y visiones que al profeta le son revelados. Toda esta sección se encuentra en lengua aramea. Y así tenemos de Daniel capítulo 2, versículo 4 al 49, el sueño de Nabucodonosor. Luego de Daniel capítulo 3, versículo 1 al versículo 30, tenemos la estatua de Nabucodonosor. Luego, Daniel capítulo 4, versículo 1 al versículo 37 nos habla del segundo sueño de Nabucodonosor. Luego, en Daniel capítulo 5, versículo 1 al 31 tenemos a Belsasar y la inscripción en la pared. Luego allá en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 28, tenemos a Daniel en el foso de los leones. Y en Daniel capítulo 7, versículo 1 al 28, tenemos la visión de las cuatro bestias. Finalmente tenemos la sección que habla acerca de la restauración final de Israel. Toda esta sección está escrita en lengua hebrea y va desde el capítulo 8 del libro de Daniel hasta el capítulo 12. En esta sección encontramos, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, del versículo 1 al 27, la visión del carnero y del macho cabrío. Luego allá en Daniel capítulo 9, versículo 1 al 27, tenemos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Allá en Daniel capítulo 10, versículos que van del 1 al capítulo 11, versículo 4, tenemos el mensaje acerca de Egipto y de Siria. En Daniel capítulo 11, versículos 36 al 45, tenemos el mensaje concerniente al anticristo. Y en el capítulo 12 de Daniel tenemos el fin de los tiempos. Y de esta forma podríamos presentar nosotros un bosquejo del contenido del libro de Daniel. Finalmente, no queremos terminar este estudio sin mencionar o hablar algo acerca de las adiciones apócrifas que podemos encontrar en el libro de Daniel. Estas adiciones están incluidas en algunas Biblias católicas o en algunas Biblias de la Iglesia Ortodoxa Oriental e incluso lo podemos encontrar en la famosa Septuaginta. Dichas adiciones no son consideradas palabra de Dios, por eso son adiciones apócrifas, porque fueron escritas mucho tiempo después de que el libro de Daniel había sido terminado. Estas adiciones corresponden aproximadamente a los siglos 3 al 1 antes de Cristo y se encuentran en la mayoría de casos en el idioma griego. Ahora, estas adiciones, como ya lo mencioné, no son consideradas palabra de Dios. Y vamos a mencionar tres de ellas. La primera adición que queremos mencionar es la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes. El relato es acerca de la oración que Azarías elevó cuando los tres jóvenes fueron arrojados al horno de fuego ardiente. Ahí Azarías, uno de los tres jóvenes, elevó la oración a Dios y el Señor envió un ángel que los protegió, tal y como lo podemos ver en el libro de Daniel. Esta adición se encuentra en las Biblias católicas y ortodoxas y se ubica después del versículo 23 del capítulo 3 del libro de Daniel. También esta adición aparece en la Septuaginta y en la Biblia del Oso.
Otra adición que podemos encontrar es la adición apócrifa de la historia de Susana. La historia de Susana es un relato que cuenta la historia de una mujer virgen que es deseada sexualmente por dos ancianos jueces del pueblo judío que se encontraban en el exilio. Ahora, cuando Susana se niega a sus deseos perversos, estos la acusan falsamente de fornicación delante de todo el pueblo y prácticamente es condenada a ser apedreada. Pero es justo en el momento cuando ella está entre la vida y la muerte que el joven Daniel aparece para defender su caso y a través de su astucia hace ver la contradicción que había entre el testimonio de ambos jueces y al final estos son encontrados culpables de haber levantado un falso testimonio en contra de Susana y estos terminan siendo muertos por su pecado. Es en esta historia donde podemos ver a este joven profeta, y digo joven porque para este momento donde esta historia apócrifa cuenta este relato, Daniel apenas era un jovencito y se cree que esto ocurrió mucho antes de que pudiese presentarse incluso delante de Nabucodonosor para revelarle su sueño. Así que esta es otra de las adiciones que podemos encontrar en el libro de Daniel, que es la historia de Susana. Finalmente, otra adición que encontramos en el libro de Daniel es la historia de Bel y el dragón. Esta es una historia apócrifa que narra cómo Daniel le demostró a Ciro, el rey de Persia, que el ídolo Bel, al cual ellos adoraban en forma de dragón o de reptil gigante, no era un dios, y ellos creían que todas las ofrendas que le llevaban eran ofrendas alimenticias, eran devoradas por él, porque ciertamente las ofrendas alimenticias eran puestas delante de este ídolo y al siguiente día ya no había absolutamente nada. Por tanto, ellos creían que este dios se las comía, pero Daniel le demuestra a Ciro que no era así, sino que eran los sacerdotes de Bel los que estaban detrás de todo esto, y ellos eran los que tomaban estas ofrendas alimenticias y ellos eran los que se las comían. Así que a través de este tipo de historia un poco al estilo de un detective, Daniel demuestra que Bel era un fraude, y esta es otra historia que podemos encontrar en las adiciones apócrifas al libro de Daniel. Pero como ya lo mencioné antes, tanto la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, o la historia de Susana, o la historia de Bel y el dragón, no son palabra de Dios, no son palabra inspirada por el Espíritu Santo, y por tanto no la podemos considerar nosotros como escritura de Dios. Al final son adiciones que se han hecho al libro de Daniel, son adiciones apócrifas que, como ya lo mencioné antes, estas fueron escritas entre el siglo 3 antes de Cristo al siglo 1 antes de Cristo, y la mayoría de estas se encuentran en idioma griego. Estas las podemos encontrar en las Biblias católicas o en las Biblias de la Iglesia ortodoxa. Algunas se encuentran en la famosa Septuaginta o incluso en la Biblia del Oso, que Casiodoro de Reina tradujo y presentó como la primera versión de la Biblia al español. Así que esto es lo que podemos decir acerca de este maravilloso libro. Por hoy hemos terminado este maravilloso estudio. Hicimos un estudio, una especie de introducción a este libro, pero vamos a terminar ahora aquí. Vamos a seguir con la ayuda de Dios, ya viendo más a detalle el contenido de este maravilloso libro, pero por hoy vamos a quedar despedidos en oración. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos regalaste de haber estudiado o haber iniciado el estudio de este maravilloso libro. Te pedimos tu sabiduría para poder comprender las verdades que en este están escritos. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que aprendamos también pueda ser de utilidad en nuestras vidas, Señor, para ser mejores testigos de tu gracia, para vivir con un mejor compromiso hacia tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo en esta ocasión, Señor. Gracias por todo, Padre Santo. Amén y amén.